Chilango Letras, con Marina Soto. Hola, bienvenidos a otro episodio de Chilango Letras. Tenemos episodios cada semana, entonces no se lo pierdan. Hoy está conmigo Elisa Díaz Castelo, que estoy muy feliz de tenerla por aquí, porque a pesar de que hemos convivido y coincidido muchas veces, nunca te había entrevistado. Ay, muchísimas gracias, Marina. Encantada de platicar contigo y de volver a Radio Chilango. Sí, que ya estuviste acá. Y yo siempre digo que no me gusta leer semblanzas porque es muy raro. Entonces, mejor platícanos tú de ti, de tu trayectoria, de las cosas que te gustan hacer, porque en realidad Elisa, aunque hoy estamos hablando de su novela, en realidad es más poeta, pero bueno, platícanos tú. Uy, bueno, pues sí, en realidad he escrito principalmente poesía. Mi primer libro se llama Principia y tiene que ver, varios libros que he escrito tienen algo que ver con la ciencia. Me interesa integrar el discurso que en apariencia es árido de la ciencia a lo poético, porque creo mucho que el choque de registros distintos crea la chispa del asombro, ¿no? Entonces, pues sí, escribí Principia, luego escribí El reino de lo no lineal, luego Proyecto Manhattan, y luego un libro de cuentos llamado El libro de las costumbres rojas, luego Las fuerzas débiles en colaboración con Adalbert Salas Hernández, y ahora pues Malacría es mi primera novela, lo cual es un cambio muy grande de registro y en esas ando ahora. ¿Y te costó trabajo escribir novela? O sea, o bueno, primero te costó trabajo los cuentos y de ahí pasar a la novela o... Pues curiosamente me parece que los cuentos, en mi experiencia, son más afines a la poesía Sí. que los cuentos a la novela. Ya sé que suena un poco raro, pero creo que tiene que ver más bien con la extensión y con el hecho de que el cuento es mucho más contenido y en ese sentido se parece al poema, ¿no? Ambos son, pues sí, más asequibles, Sí. Y su tamaño es más, pues a mí me parece más sencillo tratar con eso, tratar con la extensión y la estructura de una novela, ¿no? Que es casi Sí. difícil de concebir como una unidad. Sí. Entonces eso fue un gran reto para mí y por eso tardé tanto tiempo escribiendo Malacría. Creo que un cuento como un poema puede surgir mucho de como una imagen, ¿no? O una pequeña idea. Totalmente. Sí, como de un momento que dices, aquí hay algo. Ujú. Y más bien es la forma en la que lo escribes que define uno o el otro. Pero sí, la novela a mí también me parece un otro monstruo, sobre todo Total. porque los finales suelen ser como más difíciles de llegar. En los cuentos casi que se da solo y en los poemas, bueno, yo no escribo poemas, pero creo que también, ¿no? Se pueden dar un poquito de forma contundente y solitos. Sí, creo que la novela tiene muchísimos más elementos y también es esta cosa como de relojería donde si cambias un elemento tienes que cambiar todas las otras apariciones. Y yo como corrijo obsesivamente mi trabajo, pues fue muchísimo estar haciendo esos cambios y tenía que cambiar toda la novela una y otra vez. Bueno, pero qué satisfactorio, felicidades. Ay, muchas gracias. Uy, ahí pongan audio de... Y pues vamos a platicar más acerca de Malacría. Voy a hablar un poco, un resumen chiquito. Conocemos a L, que al principio dije, ¿es él o L? O me dio mucha risa porque en mi mente no sabía cómo pronunciarlo. Y a su mamá Perla, que de un día a otro desaparece. Y aquí se entrecruzan sus deseos, sus faltas, sus heridas y sobre todo también su linaje y su historia familiar, porque también tenemos ahí el personaje de su abuela. Y mientras busca, con la ayuda de la novia, a su mamá, cruzan toda la Ciudad de México, que me encantan las novelas que están situadas en la Ciudad de México. Es como el segundo piso, yo también, yo conozco eso. Y hay muchos perritos, siento que hay también como algo de conjuros y de magia, archivos y cositas que habitan este personaje, esta historia que está como llena de carencias. Quería empezar preguntándote cómo entiendes tú el tema de las heridas intergeneracionales, porque estaba leyendo yo antes de hacer las entrevistas, leo otras entrevistas y escucho y veo las reseñas de Goodreads y me pongo a leer como un poco de todo, como para ver qué dijeron otras personas de la novela, y surge mucho esa dupla de palabras, herida intergeneracional. Quería saber cómo entiendes tú ese tema. Sí, pues sí creo que ese fue un poco el principio, ¿no? Sí. La razón por la que escribí esta novela es que me interesaba preguntarme por cómo un pasado que no conocemos puede habitarnos y determinar quiénes somos. Entonces, creo que eso es la herida intergeneracional, porque en este caso no es un pasado luminoso y maravilloso, sino un pasado oscuro, ¿no? Y que no le pasó a la protagonista, pero de algún modo sí le sucedió, ¿no? Porque le pasó a sus ancestras y eso la marcó y la cambió para siempre. Entonces, pues sí, a eso me refiero, y también por eso el libro tiene tanto el viaje de las cicatrices, ¿no? Como también tiene toda una serie de secciones donde se
narra el pasado de L, la protagonista, a partir de las cicatrices de su cuerpo. Y en ese sentido quería también como saber si entonces ella siente cosas, o bueno, podemos como sentir cosas que en realidad no sabemos que sucedieron, ¿sabes? O sea, si a mi abuelo o abuela le pasó algo, ¿es algo que sentimos nosotros también? Pues yo me atrevería a decir que sí, ¿no? No de una forma como mágica, sino porque realmente todo lo que le sucedió a las personas que amamos nos afecta. De una forma como indirecta. Llega a nosotras o a nosotros directa, de alguna manera, ¿no? Entonces sí, yo pienso que ahí está en nuestro, no en nuestro ADN, pero de algún modo en nuestro cuerpo se guarda ese material. Sobre todo cuando se trata de traumas, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Bueno, y también la novela creo que se pregunta mucho por el tema, en ese sentido, la reproducción, de continuar el linaje, a lo mejor de también pasar esa herida a otra persona, ¿no? Que luego es inevitable. Creo que siempre cuando uno quiere como tener hijos, hijes, dice como, yo voy a hacer esto diferente, ¿no? Las veces que mi mamá la cagó, en esas cosas yo no la voy a cagar, pero luego la cagas en otras, o la misma también. Hay mucho eso de tropezarse con la misma piedra. ¿Y qué peso crees que puede como llegar a tener esa decisión de como continuar el linaje o de no continuar el linaje? Creo que es algo muy presente, sobre todo para L, ¿no? Sí, fue una pregunta que ella se hizo y que de hecho toma una decisión un poco extrema al respecto, como no quiero spoilear eso, bueno, pero sí, tiene todo un viaje muy peculiar con la maternidad, donde al principio piensa que sí quiere tener hijos, pero luego decide que no, y yo creo, aunque no se enuncia de esa manera, mi interpretación es que ella le da miedo pasar la herida, ¿no? Ella ya sabe, de algún modo, intuye que esa herida existe en su familia, especialmente en el linaje femenino, y no quiere reproducirla. Sí, sobre todo porque con su abuela hubo ahí un tema que no la conocieron a fondo, ¿no? Que creo que es muy normal. O sea, a mí me pasa mucho que es como, bueno, incluso con mi papá y mi mamá, que luego me cuentan, no sé si les pasa a ustedes, que es como, yo una vez salté de un precipicio, es como, ¿qué? O yo una vez, un primo se murió atropellado, y es como, ¿cómo no sabía esto? Como que no te cuentan esas cosas, y menos las cosas malas que pueden llegar a suceder, se quedan como aún más ocultas y no hay forma de llegar a ellas más que por a lo mejor el archivo, ¿no? Sí, creo que nos relacionamos mucho con nuestros progenitores como eso, como nuestro padre, nuestra madre, pero no como, es difícil verlas como personas, ¿no? Como tridimensionales y con todas sus y con aristas. toda su historia, o sea, pensar que tu mamá te tuvo a una edad probablemente, bueno, no siempre, pero probablemente ya avanzada, en donde le pasaron 1000 cosas, ¿no? Sí. Mínimo unos 20 años de historia que a ti no te tocó y tus primeros, que serán 6 años de vida, tú tampoco te acuerdas muy bien de lo que pasó. Sí, total. En ese sentido creo que puede llegar a ser como esquivo, ¿no? Como, sí, claro. Sí. ¿Y qué son estos como pequeños fragmentos que pones al principio o al final de los capítulos que se llaman como perfect? ¿Qué es perfect? Pero además lo leí mal al principio y lo leí como prefekit. Que eso fue un error de que lo empecé a leer a lo mejor un poco cansada y lo googleé y dije, ¿qué es eso? Y no me salió nada. Dije, bueno, ya le preguntaré. Y luego lo leí mejor y dije, no, peor, eso no sé qué es. Pues sí, realmente ya ves que la abuela tiene un viaje con el alemán porque ella quiere aprender. Ajá, okay. Sí. Ella quiere aprender alemán, más bien, bueno, le sugieren que aprenda alemán porque tiene un tema de demencia y le dicen que algo muy bueno que puede hacer para contrarrestar. Ajá, exacto. El proceso es aprender un idioma. Y entonces decide aprender alemán y por eso aparecen estos cuadernos de alemán donde ella va registrando lo que aprende y que empiezan a volverse unos sitios donde pasan cosas muy raras, ¿no? Y donde narra cosas muy peculiares y de manera muy rara, ¿no? Pero bueno, hay otros recuadros que son justamente los recuadros de Perfect, donde la voz es la de una niña que narra los recuerdos con su madre, ¿no? Su vida con su madre. Entonces, me interesaba en la novela que no se narrara solamente con la historia lineal de L, que busca a Perla, etcétera, sino que tuviera varios registros, ¿no? Como que tuviera varios artefactos textuales, ¿no? Y por eso está la novela, la parte de L, luego la parte de Perfect, estos recuadros, y luego la parte del cuaderno de alemán. Ajá. Como eso me gustaba que fuera un poco caleidoscópica en sus voces, en sus narradoras y en su forma, que justo te hiciera detenerte y preguntarte, ¿qué es esto? ¿Por qué Perfect? ¿No? Sí. Ajá, justo como que quería evocar esa sorpresa, esa extrañeza con el lenguaje, que creo que tal vez
tiene mucho que ver con con mi relación con la poesía, ¿no? Donde también la idea es que el lenguaje no sea algo automático, ¿no? No esté automatizado, sino como que te produzca extrañeza. Sí. Entonces, se llaman perfect porque el perfect es un tiempo verbal del alemán, el pasado. Y bueno, es una especie de juego porque pues justamente son recuerdos del pasado, ¿no? Es el pasado narrativo, pero está narrado en presente. Entonces, me gustaba ese contrapunto o esa aparente contradicción, ¿no? En el hecho de que se llamen perfecto, que es pasado, y estén narrados en presente. Entonces, ¿esos recuadros los narra L o los narra Perla o los narra pues no, es que eso no es parte de... No, sí hay, pero okay. La idea es que se vaya descubriendo conforme uno avanza la novela. Así que... Pero yo ya la acabé. Chin. Bueno, ok, no spoileemos, pero sí, creo que esos son como los recuadros como más poéticos, que me gustó también ver cómo te explayaste en esa forma como poética. Creo que fue como se sentía un poco también como tú tocar base. Como, sí. Poesía, novela, poesía otra vez. Sí, exacto. Sí. Digo que a veces pienso que la novela lo que hace es meter de contrabando algunos poemas. Sí, totalmente. Sí, se notó. Sí. Que me gusta mucho eso. Creo que creo que muchas veces los novelistas no son grandes poetas, pero que los poetas normalmente sí son grandes novelistas. En mi humilde opinión, creo que es algo que se da muy bien, como pasar ese paso entre la poesía a la narración se da muy bien. Ay, gracias. Sí. Y creo que también se nota aquí. Ay, qué lindo. Regresando un poco al tema de las cicatrices, que también me gustó como mucho. Creo que es un tema que se ha dado últimamente en la literatura y que me gusta. En este libro, o para ti, como ¿qué simbolizaban las cicatrices? Pues sí, justamente la herida pues intergeneracional, ¿no? Y también me interesaba preguntarme por otras formas de narrar una vida, ¿no? Y que justo hacer un inventario de cicatrices me parece una forma interesante de narrar a la propia persona, ¿no? Siento que una puede narrar su propia vida a partir de sus cicatrices. Totalmente. Es un ejercicio muy interesante, ¿no? Y bueno, por eso están esos recuadros. Y también como quería que fuera un libro fragmentario, pues están esos recuadros, bueno, no son recuadros realmente, ¿no? Pero esas secciones, que son las cicatrices, pero también hay listas. Sí. También quería narrar a partir de listas, era otra cosa que me interesaba. Y que las listas funcionaran de una manera rara, porque la protagonista escribe listas todo el tiempo, pero quería que funcionaran como una herramienta narrativa también. Sí, porque son listas un poco extrañas, ¿no? Sí, listas de cosas no tan obvias. Exacto. Es como meterse a las notas del celular, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Como que te metes, es como esta nota que escribí en el 2014 que dice que es como, sí, totalmente. ¿qué fue eso? Y lo que dices como te acuerdas como de todo lo que te pasa mediante las cicatrices. No sé si tú tienes tatuajes. Sí, uno. Uh-huh. Es que creo que, bueno, a mí, yo empecé mi viaje con los tatuajes hace mucho tiempo, pero no los entendía de esa forma, obviamente, pero poco a poco me fui dando cuenta que me acordaba perfectamente en qué situación me hice el tatuaje y en qué momento de mi vida y cómo me sentía y qué problemas tenía en ese momento o qué ansiedades o qué felicidades también, ¿no? O sea, como que me acuerdo perfecto de cada vez que me he hecho uno. Entonces, como que para mí, yo siempre digo que son como separadores en mi vida. Ay, qué bonito, sí, me encanta. Sí, o sea, siento que, aparte de los cicatrices, digo, los cicatrices, los tatuajes son como una cicatriz impuesta. En efecto, sí, total. Sí. Entonces, me gusta mucho encontrar eso, como, sí, puedes narrarte tu vida con lo que ves en tu cuerpo, ¿no? También, sí. Que tiene que ver con lo de la herencia, que no es la herencia biológica, ¿no? Porque finalmente eso no está inscrito, obviamente, en nuestro ADN, sino que son las cosas que vamos adquiriendo con la experiencia y que también muchas veces con respecto a esta parte de la memoria, bueno, no es exactamente memoria porque no es narrativa, pero todo lo que nos sucedió cuando éramos tan pequeñas que no tenemos forma de acceder a ese pasado, pero eso también es parte de quienes somos, simplemente no está estructurado de forma narrativa en nuestra mente. Y me parece muy interesante cómo somos mucho más que nuestra memoria, ¿no? Eso es muy interesante. Me acuerdo que en una clase una vez en prepa estábamos como viendo un video que decía como cuál es como la unidad mínima del humano, ¿no? Como qué es lo que necesitamos para ser nosotros, ¿no? Si te quitan los brazos, sigue siendo tú. Si te quitan el pelo, sigue siendo tú. Si te quitan la nariz, sigue siendo tú. Si te quitan tu personalidad no, pero
no sé, como que llegamos un poco al punto de, ¿y tu memoria? Sí. Era como es difícil saber, ¿no? Porque, tipo, por ejemplo, alguien con Alzheimer, pues sigue siendo esa persona. Ajá, sí. De realmente, ¿qué te hace tú? Sí, totalmente, es una pregunta. Sí, ese video, he regresado a esa clase tantas veces porque además no había una respuesta al final. Claro, Fue como, claro. Ujú. bueno, quédense con la pregunta. Y fue como, no, dime, contéstame. Entonces sí creo que la memoria es algo muy curioso también, como esas veces en donde no sabemos o no, justo no recordamos bien si un recuerdo es un sueño o una realidad. Me encanta eso, porque hay miles de recuerdos que justo no sé si son sueño Sí. o realidad y los tengo como súper presentes. Como, ay, ¿sabes que fui a casa de un amigo de mi mamá y estaba viendo el atardecer por la terraza? No sé si eso sí pasó Qué y no tengo interesante. forma de saber si sí pasó. Y también a mí me llega a pasar con novelas que leí. Yo era una lectora muy voraz de novelas en la Ujú. adolescencia y entonces a veces las cosas que se narraban en las novelas se filtraban un poco a mí. Y a veces Guau. no sé si algo lo leí o me sucedió, ¿no? Como Sí. que sí pasa. Justo ayer en el programa con Gina comentaba que estábamos diciendo como razones para leer, ¿no? Y una de las mías fue como que en su momento para mí los libros como que justo se colaban en mi ser. Cuando era muy chiquita, por ejemplo, Harry Potter, que yo juraba que me iba a salir de que una carta de Hogwarts en donde me iban a aceptar, ¿no? Entonces sí, como los libros también sí tenían su huella porque yo deseaba muy fuertemente que fueran reales. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, regresando a la novela. Creo que, bueno, definitivamente los personajes importantes son los femeninos, ¿no? O sea, hay un par de personajes masculinos ahí, pero como que en realidad no pintan, como diría mi mamá. Entonces esto se trata más de L y su abuela, Silvia, su mamá y la novia también. ¿Qué ausencia representan los hombres? O sea, en realidad, entiendo por qué no están, pero ¿qué representa esa ausencia? Sí, pues me interesaba preguntarme o sea, crear una novela en la que se hablara principalmente de los vínculos entre mujeres y que hubiera varios tipos distintos de vínculos entre mujeres, ¿no? Desde los vínculos maternofiliales hasta la amistad, hasta la relación de amor, ¿no? Entre mujeres. Era muy importante para mí enfocarme en eso. Y por eso los hombres, pues, están ahí, pero un poco en un segundo plano, ¿no? Sí. Sí son En el importantes fondo. y de hecho se va revelando que hay justo un hombre que es muy importante en la historia de la familia, Sí. pero se revela así de poco a poco y lo que importa más es el vínculo entre mujeres. Creo que quería hablar de eso porque me parece que hay mucho que decir todavía sobre esos vínculos y me acuerdo que cuando estaba en la Fundación para las Letras Mexicanas nos hablaban de una, como, de la ley de Behel, me parece, no me acuerdo exactamente el nombre, pero nos señaló el tutor que casi siempre que hay dos mujeres hablando en una escena, en una serie, en una película o en una novela, esas mujeres suelen estar hablando sobre De un hombre. Es verdad, Ajá, sí, yo lo vi y como también. que me indignó mucho porque la verdad es que es muy cierto. Entonces quise escribir una novela donde justamente las mujeres no estén estuvieran hablando, necesariamente hablando de un hombre todo el tiempo, sino que estuvieran hablando sobre sus propios vínculos, sobre su vida, sobre su pasado, sobre otras cosas. Quería rescatar esos vínculos. También porque pienso mucho en cómo la mitad de la historia de la humanidad durante tantos siglos ha sido invisibilizada. Bueno, más bien no fue registrada, ¿no? Porque la historia con H mayúscula está en general protagonizada por una serie de hombres. Aparte, ni siquiera... no todos los hombres, ¿no? Una minoría muy privilegiada de hombres y como la mayor parte de la historia de la humanidad como se desarrolló en las sombras, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarme por las relaciones entre mujeres y por las historias de las mujeres que nos precedieron y que a veces desconocemos. Sin embargo, la ausencia, me preguntaste por la ausencia de los hombres, ¿no? Pues sí, creo que más bien eso, por eso quería dejarlos un poco en un segundo plano. Digo, también es importante que no estén, pero lo más importante me parece es la ausencia simbólica de la madre en la novela, en las 3 generaciones, porque pese a que las madres están ahí con sus hijas, no ejercen un rol. Ajá, no del todo, y están parcialmente ajenas porque están tomadas por otra cosa, ¿no? Y entonces eso determina mucho la relación de L con su madre, que ella la ha sentido pues ajena, ausente de muchas maneras a lo largo de su vida. Y pues esa es la ausencia que más me importaba tratar. Sí, como que es algo ya bastante explorado, como más bien como normalizado, erróneamente,
la ausencia del padre, pero cuando está la ausencia de la madre es muy fuerte. Exacto. Y esto que decías de como la cultura y cómo hemos escuchado la historia a través de los hombres, no sé si leíste El infinito en un junco. No lo he leído todavía, pero lo tengo Está muy pendiente, interesante, sí. pero la parte que más me gusta o con la que más me quedé, a la que más he regresado de ese libro, es cuando dice que los griegos pues tenían que copiar a mano sus manuscritos y cada cierto tiempo, como se desintegraban, tenían que volverlos a escribir y tenían que seleccionar qué textos eran suficientemente Guau. valiosos para reescribirlos. Y sí había textos escritos por mujeres, pero si de por sí era difícil, ya que los reescribieran, era imposible, o sea, Wow. era de milagro, sabemos de Safo y ya, ¿sabes? Ujú. Entonces eso a mí fue como Sí. súper shock de wow, literal, uno de los lugares donde se construyó la cultura occidental, pues sí, tenemos a 3 hombres y ya. Ujú, sí, está muy fuerte. Wow. Sí, para mí ese dato es como Sí, está cañón. súper loco. Y regresando al tema de la memoria, también cómo se puede configurar la memoria en una familia que se esfuerza por olvidar, ¿no? Ujú. Ay, sí, es una gran pregunta, porque justamente de distintas maneras, pero tanto la abuela de L, que se llama Cecilia, como la madre Perla, quieren olvidar, ¿no? Como que tienen distintas técnicas para olvidar. En el caso de Cecilia, que es un poco una mitómana, que Me en encanta efecto eso. sí está un poco inspirado en mi abuela, que como que le encantaba contar una serie de historias que yo decía, no sé si esto concuerda con la otra versión Sí, de la sí. historia que me habías dado. Como que era muy de mi abuela eso, como que inventar historias, según yo, o contar distintas variaciones de lo de la mismo. misma. Entonces, bueno, eso es la técnica de Cecilia, es eso, como escaparse de una historia para contando una serie de otras historias que no sabemos si realmente sucedieron o no. Sí. En el caso de Perla, pues más bien es el silencio, ¿no? Como técnica para el olvido, es no contar eso porque mi interpretación es que Perla quiere proteger a L de ese pasado, pues no narrándolo, porque le parece que es la mejor manera de Sí, así de no va a protegerla. transmitir la Exacto. herida, ¿no? Pero pues paradójicamente es justo lo contrario. Y bueno, pues sí, ¿cómo se configura la memoria en ese tipo de familias? Creo que esa es la gran pregunta de la novela. Y creo que tiene mucho que ver también con tratar de resolver esa pregunta y revelar el pasado familiar. Hay una frase que me encantó, que es con la que más me quedé, que es, la memoria es un barco que se incendia y se repite. ¿Qué me puedes decir de esa frase? ¿Se te ocurrió a ti? ¿La citaste? O sea, es que creo que fue como, oh, wow. Pues la pareja de Perla, Jenny, es una historiadora de guerra, ¿no? Y bueno, y también es una excelente repostera, pero... Aún sí, más importante. Aún más importante, sí. Pero, pues, obviamente pues, tuve que estudiar un poco sobre la historia de la guerra y sobre un montón de cosas. Y estaba platicando con un amigo que es historiador y él me habló de los barcos de guerra, ¿no? Que es una técnica de las batallas navales, que justamente se ha llevado a cabo en batallas muy importantes a lo largo de la historia. Sí. Entonces, Jenny está hablando sobre esta técnica y empiezan a reflexionar Jenny, la protagonista, y Silvia sobre la relación entre la memoria y este barco, los barcos de fuego, que se llama la técnica, ¿no? Que es incendiar una serie de barcos, lanzarlos hacia se incendien los demás. Para que se incendien los del enemigo, Sí. y ya luego atacar a lo que resta, ¿no? También, regresando a lo de las obsesiones, también identifiqué la de L, de robar, Sí. que está buenísima esa porque yo también de chiquita robaba. Me encantaba robar. De que hay una anécdota que siempre mi mamá cuenta, de que a todo el mundo, que nada más tengo una tía en México, porque yo soy de España. Y fuimos a su casa y la señora ya era grande, era como tía abuela, no sé, era familiar, pero ni siquiera sé bien de dónde. Y fuimos a su casa a visitarle, ay, hola, Entonces yo fui al baño y me puse a ver qué había en el baño y tenía de que un anillo de diamantes que yo creo que era como su anillo de compromiso, algo así grave, y yo me lo robé. ¡Ay, no! No, y lo sorprendente es que se dio cuenta de que al día siguiente, o sea, yo creo que veía ese anillo muy seguido, Sí. y mi mamá nada más escuchando por teléfono de que, no, ¿cómo? No, yo no creo que mis Wow. hijas, y yo... Y le dije a mi mamá, ¿te puedo decir algo y no te enojas? Ay. Y mi mamá, ¿qué? Y yo me lo robé. Y mi mamá,
¿qué? Guau. Después de esa regañiza ya no robé cosas tan importantes, pero sí, de chiquita yo también robaba y no sé, realmente no sé por qué. ¿Y Guau. por qué él le roba? A lo mejor ahí Pues- puedo encontrar por qué robaba yo. Exacto. Pues a él le gustaba mucho robar cosas pequeñas, ¿no? Y, Sí. y cosas que no necesariamente Sí, eran tontas, sí. Ajá, como tontas, ¿no? Que Sí. parecían tontas. Y para mí tiene que ver con la obsesión, esta cosa medio obsesiva de él de aferrarse al pasado, ¿no? Ujú. Igual que hace listas para no olvidar, también está llevándose pequeños pedacitos del pasado, ¿no? Como saqueando el pasado para poderlo mantener consigo en el presente. Y para mí que por eso ella roba cosas, pero particularmente cubiertos y especialmente cucharitas, ¿no? Como que Creo que tiene- eso es algo que la gente hace muchísimo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, ella especialmente se roba cucharas. Porque a mí me gustan mucho las cucharas y las cucharas pequeñas también. Me parece un Sí. objeto muy bello. Muy bonito. Si yo robara algo, robaría cucharas. Porque además es algo muy poco práctico las cucharas chiquitas, ¿no? O sea, realmente no puedes agarrar muchas sí, cosas sí. y las cucharas están hechas para agarrar muchas cosas Sí, de un exacto. plato. Entonces está como muy curioso las cucharas. Yo tengo un amigo que roba ceniceros, pero chiquitos. Ah, wow, Sí. sí. Sí, de esos que te dan como de este tamaño. Es como... Entonces sí, creo que hay algo de esos como objetitos medio inútiles Sí. que le da como cierto encanto al robo. Sí, totalmente. Porque también no son particularmente valiosos. Sí, no creo que nadie Pero- las extrañe. Y ahora sí, también lo último que te quería preguntar es por qué se llama Malacría. Ah, pues la novela tuvo otro título durante un tiempo, pero no me convencía del todo. Y cuando ya estaba cerca la publicación empecé a buscar otras opciones. Me acordé de una parte en la que la abuela Cecilia le dice a Sí. su hija que es una malcriada. Y entonces, pues, obviamente Perla le responde pues, que por algo será que es una malcriada. Sí. Ella la crió, ¿no? Y a partir de ahí estuve pensando en cómo algunas madres le llaman a su hijo o a su hija la cría o el crío, ¿no? Ah, sí. Eso se me hace muy peculiar. raro, Ajá. sí. Y entonces, pues eso, hice algunos cambios para que justo la abuela se refiriera a su hija como la cría Ujú. y a veces la mala cría, ¿no? Y entonces inventé esa palabra que es como un poco sustantivizar el adjetivo malcriado, ¿no? Sí. Y volverlo, pues sí, el título de la novela. ¿Y cómo se llamaba antes? Se llamaba Cecilia o la cicatriz. Sí. También está bueno. Ay, Sí, pues, los dos me gustan. Pero bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista y nosotros siempre al final hacemos como un juego, Oh, como para que te vayas así de buen humor. Vale. Y a ti te tocó el verbolario, que vamos, además como que sentí que era medio ad hoc, porque Ajá. tú también, ya no alcanzamos esa pregunta, pero tenía como dudas sobre como los elementos medio mágicos que hay en la novela, el pelo, las creencias Sí. de Perla y eso. Sí. Entonces dije, creo que está muy ad hoc, entonces vamos a consultar tu presente, tu futuro y tu pasado. Muy bien. Y además, este es un diccionario de palabras como poéticas. Oh, Entonces te va a gustar. Entonces tú dime basta y Ok. paramos, ¿no? Básicamente. basta. Que ahora dime un número del 1 al 10. 7. Multipolaridad. Bipartidismo de 8 o 9. Oh, wow. Ok. Ese es tu pasado. Vaya. Ok. Excelente. Tómalo como tengas que tomarlo. Ahora vamos a ver tu presente. Ok. Ahí. Otro número del 1 al 10. 2. 2. Pacifista. Hortofrutícola. Ok. Te están tocando especialmente difíciles, debo sí, decir. sí, de interpretar. Tengo Sí, que... sí, sí. Bueno, como eres poeta, ahí te va a tocar. Exacto. Y tu futuro. Ok. Ahí. Otro número del 1 al 10. 9. Picaflor. Interesado, pero inconstante. Sí, qué Oh. feo. Yo no lo dije, lo dijo el verbolario. Pero bueno, Elisa, cuéntanos dónde podemos seguirte para ver dónde lo vas a presentar o dónde vas a platicar o qué estás haciendo. Ok, sí. Pues tengo Instagram. Me llamo alias_animalia. Pero también se puede encontrar con Elisa Díaz Castelo. Sí. No tiene, sí, porque Por es si muy lo quieren confuso, algo es más muy fácil, confuso, sí. sí. Y tengo pues Facebook y tenía Twitter. Todavía existe, pero ya no lo uso. Qué bueno, es un lugar oscuro. Sí, Twitter. la verdad, sí. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar.